Ok, ya está grabando. No, le digo que hay chicas que quieren entrar al chat, a la clase. Las chicas de Australia. Bueno, entonces, perdón por este. Bueno, entonces vimos en las clases anteriores cómo, digamos, hay una sucesión discipular, como todo este conocimiento que el maestro espiritual está impartiendo está basado en una sucesión discipular que tiene su origen en Krishna. Vimos también cómo tocamos el budismo, tocamos el Advaita Vedanta, tocamos el Advaita Vedanta moderno, Yogananda, Sivananda, ¿no? Digamos, toda esa filosofía ateísta que va en contra de los principios Vaisnavas, muy importante discernir y diferenciar, ¿no? Entre lo que es un Vaisnava y lo que es una Advaita, ¿no? No todos estamos en el mismo saco, ¿no? Mucha gente llega al camino de la espiritualidad y- y no diferencian en estas cosas tan importantes, ¿no? Pues es muy importante saber todo esto, ¿no? Vimos también cómo Chaitanya Mahaprabhu concluía con la Achintya Veda Veda Tattva, ¿no? Cómo reconciliaba todas las diferencias que hay en las Sampradayas Vaisnavas y como por supuesto refutaba eh, pues el Advaita Vedanta de Sankaracharya, ¿no? Vimos también como Krishna concluye también diciendo que a menos que uno esté empleado en el servicio devocional, es imposible liberarse de la existencia material, ¿no? Vimos también, ¿no? Los principios de Sambandha, Avideya y Prayoya. Sambandha significa la relación con Krishna, Avideya significa el, em, Avideya, perdón, teléfono. La práctica y Prayoyana significa el objetivo final, ¿de acuerdo? Entonces, ya con todo eso, eso sabido, empezamos a tocar las 64 partes del Bhakti. Empezamos, ¿se acuerdan? Empezamos con Guru Padasraya, la primera parte es aceptar al maestro espiritual, eh, aceptar Diksha, iniciación, vimos la importancia del Diksha, ¿no? Digamos, aceptar Diksha es, digamos, el principio más importante para cualquier aspirante serio, ¿no? Se debe aceptar Diksha. Eh, Vimos también lo que es, digamos, uno debe aceptar Diksha, uno debe, digamos, seguir las instrucciones del maestro espiritual. Vimos como el Diksha significa la eliminación de todo la ignorancia y el despertar del conocimiento espiritual. Como, digamos, un ser humano ordinario se transforma en un brahmana, así como el bronce se transforma en oro a través de la alquimia, a través de la química. Eh, y bueno, pues todo eso, ¿no? Estuvimos viendo en estas clases anteriores y hoy, ¿no? Vamos a empezar un tema nuevo, muy interesante, ¿no? Hoy vamos a tocar Ekadasi. Y es que precisamente hoy, ahí en Perú es Ekadasi y hoy y ayer no. Hoy en Perú es Ekadasi y ayer aquí en India era Ekadasi, ¿no? Pues fíjate, hemos coincidido, la clase ha coincidido con el tiempo, así que eh, pues vamos a tocar esto, ¿no? Es decir, o sea, lo dejamos en la parte 9
de las 64 partes del Bhakti. Pues la parte 9 es seguir el voto de Kadasi. Es una de las partes del Bhakti, ¿no? Y vamos a ver, que Ekadasi es uno de los votos más importantes de los Vaishnavas. Es una de las reglas fundamentales de los Vaishnavas, ¿no? Bueno, como ya ustedes todos saben, ¿no? El Ekadasi significa el día 11, ¿no? Y hay 24 Ekadasis al año. O sea, hay 12 que son en luna menguante y otros 12 que son en luna creciente, ¿no? O sea, Shukla Paksa, ¿no? O sea, se llama para la luna creciente. Shukla significa brillante y Krishna Paksa es la luna menguante. Krishna significa oscuro, o sea, la parte oscura de la luna y la parte eh, brillante de la luna, ¿no? Entonces, cada, cada sí tiene un nombre y está ligado a una historia, ya sea una historia universal, ¿no? O están ligados a una deidad específica, ¿no? Que ocurrieron en ese titi, ¿no? O sea, cada titi tiene su nombre y una historia, una deidad ligada a ese titi, y por ende el Ekadasi toma su nombre, ¿no? Por ejemplo, el Nirya Ekadasi, ¿no? ¿No? Está ligado a la historia de que Krishna concede la bendición a Bhima, ¿no? De que por hacer el Nirya Ekadasi, o sea, un Ekadasi completo sin agua, Bhima recibiría el beneficio de todos los Ekadasis del año. Y esto es porque, perdón, no Bhima, el hermano de los Pándavas. Y eso porque Bhima tenía un hambre feroz, o sea, Bhima no, tenía que comer muchas veces al día, o sea, era feroz la gula que tenía y no podía hacer Ekadasi nunca. Era imposible para él. Entonces, Krishna le da esa bendición. Si tan solo haces ese Ekadasi, pero lo haces Nirjal, recibes el beneficio de todos los Ekadasi. Pero esa bendición solo fue para Bhima, no fue para todos. No fue para todos los demás que... no, eso no nos da un permiso para no seguir los Ekadasi. Entonces, de esa historia, del Mahabharata, ¿no? El Ekadasi Nirjal toma ese nombre, ¿no? Por ejemplo, otro nombre, Sayani Ekadasi, ¿no? Sayana significa Sayana, o sea, cuando la deidad, cuando Bhagwan se va a dormir. Sayana Ekadasi significa cuando Vishnu se echa a dormir, ¿no? Y es el principio de Chaturmasya, ¿no? O sea, en ese Ekadasi comienza Chaturmasya, ¿no? Sayana Ekadasi, o sea, es cuando Vishnu se echa a dormir, ¿no? Luego hay otro Ekadasi que se llama Parivartini Ekadasi, que es cuando es 2 meses después, en el Ekadasi, Vishnu está durmiendo, pero el sueño de Vishnu cambia. Es decir, pasa de un sueño a otro. Parivartan significa cambio. Entonces, Vishnu cambia de sueño. Entonces, el Ekadasi, eso ocurre en el Ekadasi, se llama Parivartini Ekadasi, ¿no? Ese es otro. Por ejemplo, otro Ekadasi, Utan Ekadasi, ¿no? Al final de Chaturmasya, después de los 4 meses, Utan significa levantarse. O sea, cuando Vishnu se despierta de los 4 meses de Chaturmasya. Eso ocurre también en Ekadasi, ¿no? Utan Ekadasi, ¿no? Por ejemplo, Mohini Ekadasi. No, Mohini Ekadasi es cuando Bhagwan, cuando Vishnu toma la forma de Mohini para quitarles el néctar a los demonios, ¿no? Eso ocurrió también en Ekadasi. Por lo tanto, se llama Mohini Ekadasi. Y por ejemplo, el Ekadasi de hoy, ¿no? Se llama Utpan Ekadasi. Utpan significa el origen, ¿no? Entonces, hoy es el nacimiento de Ekadasi. Hoy es cuando el Brat, el voto de Ekadasi, digamos, aparece, ¿no? Hay toda una historia en los Puranas en los que
bueno, hay un demonio que es invencible, que ni siquiera Brahma o Shiva pueden matar, entonces llaman a Vishnu para que lo mate, ¿no? El demonio se llama Mura, pero era un demonio tan fuerte que ni siquiera Vishnu podía, ¿no? Entonces hay un momento en el que Vishnu entra en una cueva y, pasa mucho tiempo, se echa a dormir, pasa mucho tiempo, pues el demonio este llega y trata de matar a Vishnu, pero de Vishnu surge, digamos, surge Ekadasi, ¿no? Surge Ekadasi, el poder del ayuno de Vishnu destruye a ese demonio, ¿no? Entonces, es un poco la historia así. Entonces, y por ende eso pues, digamos, por ende se llama Utpan Ekadasi, ¿no? El nacimiento, origen de Ekadasi. Entonces, vemos que cada Ekadasi tiene su nombre, tiene su historia, es muy interesante, ¿no? De verlo. Y bueno, ¿no? Entonces, o sea, Ekadasi, o sea, es imperativo, ¿no? Para los Vaisnavas seguir Ekadasi, ¿no? Y de hecho, o sea, Gurudev decía que, o sea, de los 8 años a los 80 años uno debe seguir Ekadasi. Esa es la regla. O sea, si estás dentro de esa franja, se deben seguir los Ekadasi, ¿no? Básicamente, Ekadasi no significa, o sea, dejar toda actividad material, ¿no? Y dedicarse a ayunar y a las actividades del bhakti, ya sea escuchar, cantar, recordar, ¿no? Hacer parikrama, ¿no? Eh, Gurudev decía, ¿no? Que o sea, Krishna mismo se convierte en Ekadasi, ¿no? Madhaptiti Bhakti Janani. Madhaptiti, ¿no? El día de Madhav. Bhakti Janani. Janani significa madre. Ekadasi es la madre de la devoción. O sea, el Ekadasi otorga devoción. Por seguir los Ekadasis uno alcanza Bhakti, ¿no? Entonces, pues eso, como digo, de todos los brats, de todos los votos que toman los Vaishnavas, el Ekadasi es de los más importantes, ¿no? Y se considera, digamos, una transgresión, una negligencia grave no seguir los Ekadasis, ¿no? Entonces, ¿no? En el Bhagwan, ¿no? Vishnu dice en el Padma Purana, ¿no? Que, o sea, por seguir los Ekadasis, ¿no? El Ekadasi lo que hace es completar, digamos, todas las actividades, todos los sacrificios espirituales que la persona haga, ¿no? O sea, todos los votos se completan por seguir Ekadasi. Y Vishnu decía, ¿no? O sea, aquellos que son devotos de Shiva, de Surya, de Ganesh, de Durga, si toman granos en Ekadasi, no son mejores que los animales, ¿no? O sea, Vishnu mismo dice eso, ¿no? Y recordemos también que Mahaprabhu le dijo, ¿no? Le dijo una vez a su madre, ¿no? Sachi Devi, oh madre, por favor, dame algo en caridad. Sachi contestó, lo que tú quieras, hijo mío, yo te lo doy, sea lo que sea, ¿no? Entonces Mahaprabhu le dijo que en Ekadasi no comiera granos, ¿no? Entonces, si Mahaprabhu le pide eso a su madre, es decir, de nosotros, ¿no? Entonces, o sea, hay tres tipos de Kadasi, ¿no? O sea, está el Nirjal, ¿no? Aquí lo tenemos en la foto, que significa completo sin agua. Está el Yal, que significa solo agua. Y el ordinario, ¿no? Es, digamos, en el que uno come una serie de alimentos, ¿no? Obviamente, el Nirjal es la medalla de oro, Yal es la medalla de plata y ordinario es la medalla de bronce, ¿no? Deciré que, o sea, que por propia experiencia, o sea, cuando uno hace un Nirjala Ekadasi, los resultados son muy notorios. O sea, uno nota una gran diferencia en su práctica, en su actitud, en muchas cosas cambian, ¿no?
Pero bueno, o sea, obviamente no todo el mundo puede hacer un nirjal. O sea, por ejemplo, aquellos que sean un pita dosa, que tengan la dosa del fuego, para ellos es muy difícil hacer un nirjal cada sí. Porque ellos ya son fuego, llevan fuego dentro y el no beber agua es muy duro para ellos, ¿no? Entonces, yo soy pita, por ejemplo, y yo, o sea, si yo hago un nidjal, a mediodía me tengo ya que tumbar en la cama porque ya no puedo más. Entonces, lo que hago es beber, o sea, bebo agua y con el agua ya puedo ya levantarme, puedo hacer cosas, puedo moverme, puedo hacerlo todo. Entonces, no hago nidjal porque no puedo, o sea, el cuerpo no me deja, pero yal sí que hago, ¿no? Y no hago siempre, de vez en cuando, pero sí que tengo que decir que hay una diferencia muy grande entre un yal y un ordinario, ¿no? Entonces, sobre todo si el clima es favorable, si no hace calor, si es un día en el que uno no está muy ocupado con asuntos de fuera, uno es una oportunidad fantástica para hacer un ekadasi, ¿no? O sea, sin comer, o sea, yal o nirjal, lo que puedas, ¿no? Y dedicarse, pues eso, sobre todo a cantar, a estudiar, a leer, a escuchar Harikata, ¿no? Y vais a ver que, o sea, después de los siguientes 15 días, ¿no? Del Ekadasi son totalmente diferentes. O sea, hay un mood totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una bendición muy, muy grande, ¿no? El hacer los Ekadasis, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces por razones, pues hay que comer, ¿no? Entonces, lo que se come, ¿no? Lo que se puede comer, ¿no? Ya lo sabemos todos, pero bueno, repasamos, ¿no? Para que no se nos pase nada, ¿no? O sea, tubérculos como papas, camote, yuca, calabaza, pepino, rábanos, frutas, lácteos, frutos secos y sus semillas, aguacate, aceite de oliva, sal, pimienta, jengibre y turmerico. Todo esto se puede comer, no hay problema. O sea, no es que en el Ekadasi uno realmente debería comer como máximo 2 veces, o sea, mediodía y cenar nada más. No es que uno come 3, 4 veces o uno está picoteando durante el Ekadasi, no. No debería, como mínimo, como máximo 2 veces, ¿no? Y lo que no se come, o sea, son vegetales, legumbres, cereales, tapioca, almidones, levaduras, miel, mostaza, soya, sésamo, especies, excepto las mencionadas, ¿no? O sea, todo eso se debe evitar. Em, Por ejemplo, ¿no? Vemos que en ISKCON sí que comen vegetales, sí que comen coliflor, sí que comen muchas cosas que nosotros no comemos. Pero es que o sea, el estándar de Goria Mat, el estándar es, o sea, a cualquier templo en Goria Mat que vayas, ya sea el Chaitanya Mission, ya sea el Yoga Pil, ya sea cualquier sitio, vais a ver que siempre, o sea, el menú de cada sí es ese, tubérculos, ya sean papa, ya sea calabaza, frutos secos, suele ser manís, lácteos y fruta. O sea, son esas cuatro cosas. O sea, nada más. O a veces es cierto que sí que se hacen, por ejemplo, Didi hace pakoras de papa, pakoras de papa, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, no es un menú, digamos, simple, ¿no? Que nos ayude, digamos, a centrarnos en en nuestra práctica, ¿no? No sé, en el Ekadasi no se trata de comer sabroso, ni de hacer fiestas, ni celebrarlo. Se puede, obviamente, con todo eso que tenemos por comer, se pueden hacer pueden hacer, o sea, muy buenas fiestas y comidas muy sabrosas, pero ese no es el objetivo, ¿no? O sea, en esencia, lo que digo, o sea, significa, digamos, centrarse en la práctica espiritual y ayunar. ¿Ok? Y obviamente, pues, romper al día siguiente en el horario adecuado. Y aquí en esta foto que vemos al lado están los titis lunares, ¿no? O sea, Pratipa, Duitya, Tritya, Chaturthi, Panchami, Sasti, Saptami, Astami, Navami, Dasami, Ekadasi, Dwadasi, Trayodasi,
Chaturdasi y Purnima. O sea, los nombres de los titis sería importante que se los aprendan de memoria porque muchos de los festivales llevan siempre el nombre del titi. Por ejemplo, Krishna Janmastami, Janma Astami, ¿no? El octavo día, ¿no? Nrsimha Chaturdasi, ¿no? El catorceavo día, ¿no? La aparición de Nrsimha, ¿no? Vaman Dwadasi, ¿no? Vaman Dwadasi, el doceavo día, ¿no? Basanta Panchami, ¿no? El quinto día. Entonces, es importante que se lo... en realidad es fácil aprenderse de memoria, no son nombres difíciles, ¿no? Y esto, digamos, nos ayuda mucho más a entenderlo todo. Otra cosa importante que hay en los Ekadasi, o sea, sobre todo no se deben comer productos que sean ya, que estén fabricados, que estén ya hechos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos productos que llevan almidones, como por ejemplo levaduras, por ejemplo mezclan el yogur o algunos lácteos con almidones. O sea, todo eso no se debe tomar, ¿no? Las levaduras tampoco, incluso hay algunas bebidas que también les meten almidones, a los siropes también les meten almidones, entonces a las cremas, entonces, o sea, todo eso se debe evitar, ¿no? Hay que tener mucho, o sea, cuando uno se hace bacta, siempre que vaya a comprar cualquier cosa, uno siempre está mirando los ingredientes, ¿no? Porque claro, es que los karmis meten cualquier cosa, a los karmis les da todo igual, entonces uno no puede aceptar todo eso, ¿no? Pues uno tiene que ser muy cuidadoso y sobre todo en Ekadasi, ¿no? En Ekadasi debe ser todo natural, no debe ser nada prefabricado. Y otra cosa, ¿no? O sea, al romper el Ekadasi, uno siempre debe romper con prasad. O sea, uno no debe ya simplemente coger un grano que no haya sido ofrecido y comerlo, o un pedazo de pan o una galleta, ¿no? Uno debe romper con prasad. Si, por ejemplo, uno ha hecho nirya lekada, sí, uno puede romper como con charanamrita, ¿no? Con charanamrita o con fruta o con granos, da igual, ¿no? Con una de las tres puede romper sin problema. Y si has hecho yal, o sea, lo has hecho con agua, pues debes romper con granos y si digamos, has comido, pues debes romper con granos, ¿no? Pero siempre prasad, ¿ok? Bueno, continuamos. Bueno, una cosa importante, ¿no? Que hay que entender, ¿no? Es el día lunar, ¿no? Eh, el día lunar o titi, ¿no? Cada sí es un día lunar. Día lunar significa titi. Entonces, el día lunar no encaja exactamente con el día solar. Son dos días con medidas diferentes. O sea, el día solar es de amanecer a amanecer. Y el día lunar depende de la distancia entre el sol y la luna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el sol, no, perdón, sí, el sol, o sea, el día solar, por ejemplo, o sea, el sol recorre 1 grado por día. O sea, un signo tiene 30 grados, por ejemplo, el signo de Aries, ¿no? Tauro, marcan un mes y cada día es 1 grado, ¿no? O sea, entonces, el sol tarda 30 días en cruzar el signo, ¿no? O sea, 30 por 12 son 360 grados, es digamos, el Sol hace la circunferencia entera, ¿no? O sea, todo el zodiaco, que finalmente pues, nos da los 365 días. Entonces, o sea, eso un poco para que entendamos la base, ¿no? O sea, el día solar es así, o sea, el día solar va de amanecer a amanecer, ¿no? El Sol recorre 1 grado por día. Entonces, el día lunar es diferente, ¿no? O sea, el día lunar consiste en una distancia de 12 grados entre el Sol y la Luna. O sea, cuando la Luna ha recorrido 12 grados desde el Sol, toda esa distancia es un día lunar. O sea, en este caso sería Pratipat, de 1 a 12. Es decir, la Luna recorre 12 grados en un día lunar.
y 2 días y medio un signo. Lo que el Sol tarda un mes, la Luna tarda 2 días y medio. Y tarda 30 días en recorrer todo el zodiaco. Entonces, o sea, esto es astrología, ¿no? Es decir, o sea, el día lunar puede comenzar en cualquier momento, ¿no? Es decir, el día lunar comienza cuando el Sol y la Luna están en el mismo grado, están a 0 grados, ¿no? Entonces, o sea, ese día lunar puede comenzar en cualquier momento del día, no significa que, o sea, no comienza al amanecer, puede comenzar por la tarde, por la noche, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, o sea, los días lunares suelen variar, ¿no? No todos tienen una medida igual. O sea, un día solar tiene más o menos 24 horas, ¿no? 24 horas. Pero el día lunar varía entre las 19 y las 26 horas, ¿no? Por ejemplo, cuando la luna se va alejando del sol, los días lunares son un poco más largos y cuando la luna va de regreso al sol, son un poco más cortos, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? O sea, cuando están a 0 grados, es decir, de 0 a 12 es Pratipat, es el primer día, pero por ejemplo, de 0, o sea, -12 grados, serían 100, son 180, 170, de 168 grados a 0 grados sería Amavasya, Amavasya o Purnima. O sea, es decir, o sea, de 0 a 12 grados es Pratipat, de 12 a 24 es Dwitya, de 24 a 36 es Tritya y así sucesivamente hasta llegar a 180. 180 es media circunferencia, ¿no? De 168 a 180 sería Purnima. Y de 168 a 180 sería Purnima, ¿vale? Y de nuevo, la vuelta de la luna al sol. Entonces, eh, de 180 a 168 volvería a ser Pratipat y así sucesivamente decreciendo hasta llegar a los 0 grados de nuevo, que sería otra vez, o sea, sería de 168 a 0 sería Amavasya y de 0 a 12 otra vez Pratipat. Entonces, pues esas son digamos, las dos fases de la luna, Shukla Paksa y Krishna Paksa, ¿no? En algunos calendarios lunares, digamos, el mes empieza en luna llena, otros empieza en Amavasya, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, o sea, sobre todo es esa la diferencia, ¿no? O sea, el día lunar depende de la distancia entre el Sol y la Luna. No es, el día lunar no empieza cuando la Luna aparece en el horizonte, no, no. Son 12 grados entre el Sol y la Luna, eso es lo que determina el día lunar. Entonces, o sea, un mes lunar tiene 29,5 días, ¿no? 29,5 días. Entonces son 12 meses al año que nos da 354 días. Eso es lo que dura un año lunar. 29 por 12, 29,5 por 12 nos da 354. Entonces, vemos que un año lunar tiene, o sea, son 11 días menos que un año solar. Esto es una diferencia grande, considerable. Por lo tanto, o sea, el siguiente año lunar será 11 días
antes que el año solar, ¿sí? Entonces, o sea, al siguiente año se dan 22 días. Por lo tanto, tenemos, o sea, al tercer año tenemos 33 días de diferencia entre un año lunar y un año solar. Y eso es mucho. Entonces, ¿qué se hace para sincronizar de nuevo los dos calendarios, para sincronizar las estaciones? Por ejemplo, este mes en Kartik, todo empezó, pues eso, casi 3 semanas antes de lo normal. Y de hecho fue un Kartik muy liviano, o sea, no hizo frío, no hizo, o sea, nadie se enfermó y fue por eso, por haber empezado mucho antes que cuando el calendario solar y el lunar están sincronizados, ¿no? Y eso es debido a ese desfase, ¿no? Que va arrastrando la luna. Entonces, ¿cómo se corrige esa falta? No, no esa falta, ese desfase, ¿no? Pues cada 3 años aproximadamente, ¿no? Al cumplirse, digamos, al haber un cúmulo de 33 días, se añade un mes más, ¿no? Que es el mes de Purushottam. Que por cierto, este año que viene, eh, en junio, entra el mes de Purushottam, ¿no? Y el mes de Purushottam, digamos, de nuevo, lo sincroniza todo, lo iguala todo. Y de nuevo, pues los dos calendarios, el solar y el lunar, están de nuevo eh, reconciliados, están sincronizados, ¿no? Purushottam también es el mes de Krishna, es un mes también en el que se hacen ciertas austeridades, no se comen ciertas cosas, es también un mes muy auspicioso y muy, muy favorable para el Bhakti y para hacer votos. Ya hablaremos de ello más adelante. Bueno, en realidad hay los titis, todo esto no es astrología védica, hay que, digamos, leerlo una y otra vez para que nos quede bien claro. Es todo matemáticas, es todo, pero bueno, está bien entenderlo y saberlo, ¿no? Un bhakta debe entender estas cosas, debe saber por qué sigue el Ekadasi, qué son los titis y todo esto es importante saberlo, ¿no? Bueno, continuamos. La pregunta, ¿no? Lógica, o sea, ¿por qué seguimos el calendario lunar y no el solar, ¿no? En el Bhakti, ¿no? En la línea Vaishnava. Entonces, no, en la cultura védica siempre se ha seguido el calendario lunar. Es el original y el más antiguo, ¿no? Atención, es el original y el más antiguo. Las fases de la luna, los titis, influencian diferentes aspectos de la vida, no solo en la agricultura, sino en aspectos más sutiles del ser humano. Sea, hay algo mucho más profundo, mucho más significativo en el calendario, ¿no? Y sobre todo es el calendario original. Y es que vemos que, o sea, en la cultura védica, ¿no? O sea, el conocimiento del espacio y del tiempo es sumamente sofisticado. O sea, es sumamente sofisticado. O sea, o sea, pese a que en otras culturas han tenido conocimiento de la astrología, como por ejemplo los árabes o los mayas o otras culturas, pero el nivel de sofisticación que llega la cultura védica es incomparable, es totalmente incomparable, ¿no? Por ejemplo, el Srimad Bhagavatam describe el tiempo, describe las unidades de tiempo, como la unidad de tiempo más pequeñita, lo que se llama el tiempo atómico, ¿no? Es el tiempo que tarda el Sol en recorrer un átomo, que es la medida más pequeña de todo el universo, ¿no? Bueno, pues ese tiempo se llama tiempo atómico, la medida de tiempo más pequeña que hay, ¿no? Pues desde ese hasta la respiración de Mahavishnu, hay o sea, todo un rango, ¿no? De medidas, pues eso está definido muy claramente en el Srimad Bhagavatam, ¿no? O sea, la respiración de Vishnu, ¿qué es? O sea, Vishnu, cada respiración de Vishnu es un día de Brahma. O sea, imagínense, o sea, es incalculable, ¿no?
Pero bueno, o sea, toda esa información está ahí en la literatura védica, ¿no? Y también otra cosa importante es que, o sea, Krishna en el Gita, ¿no? Eh, Cuando él enseña la forma universal a Arjuna, o sea, Arjuna le pregunta, ¿quién eres? ¿No? Y Krishna responde, yo soy el tiempo y he venido a destruir aquí a todos, ¿no? A todos los guerreros, a todos los seres que hay en esta batalla, ¿no? Entonces, claro, o sea, el tiempo es una expansión de Krishna, podríamos decir, y es Krishna mismo, o sea, el tiempo es sí, una energía de Krishna, ¿no? O sea, Krishna es, digamos, el tiempo mismo, ¿no? Krishna actúa a través del tiempo, ¿no? A través de los yugas, de las estaciones, de, de todo, ¿no? Bueno, entonces, sobre todo porque es el calendario original, ¿no? Es lo que queremos entender. Por eso seguimos el calendario lunar. Y por eso uno debe investigar, ¿no? Y tratar de entender eh, todo esto bien entendido. ¿Ok? Continuamos. Bueno, y para daros evidencia de que cada titi tiene su virtud, su energía, ¿no? Eh, Aquí no os doy una descripción, ¿no? De la energía de cada titi y de lo que es favorable hacer en cada titi. O sea, actividades hechas en ese titi van a resultar favorables, ¿no? Por ejemplo, en Pratipa es bueno hacer ceremonias y rituales. Es un día favorable para este tipo de actividades, ¿no? Duitia, colocación de la piedra fundamental o comienzo de construcción. O sea, cualquier construcción que uno vaya a hacer, una casa, un templo, lo que sea, si se hace en Duitia, o sea, uno recibe la energía favorable de ese día, ¿no? Entonces las cosas van a salir bien, ¿no? Entonces, en realidad la astrología es un poco el entender el tiempo, entender la influencia del tiempo, ¿no? Saber qué momento buscar para que una actividad determinada tenga éxito, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, con este conocimiento de los titis, uno tiene ya mucho ganado, ¿no? Tritia, corte de pelo en la fase de Shukla Paksha, en la fase creciente, ¿no? O sea, es un buen día para cortarse el pelo, ¿no? Chaturthi, destrucción de obstáculos. Si hay problemas con alguna persona, con algún grupo, lo que sea, en Chaturthi es el día adecuado para que se terminen esos problemas, para plantear, digamos, soluciones, ¿no? Y para que esos obstáculos se vayan, ¿no? Panchami, ¿no? Es un día muy bueno para iniciar tratamientos, dietas, tomar medicinas, cualquier tratamiento. Si nos vamos a hacer un tratamiento que dure X tiempo, lo que sea, pues empezar en Panchami siempre es favorable. Shasti, coronaciones, asunción al poder, cultivo de nuevas amistades. Es decir, si alguien, pues yo que sé, ha sido elegido como presidente o como jefe de algo, si ese día, si se elige el día 6 Shasti, pues esa coronación, esa asunción al poder va a resultar exitosa, ¿no? Startup, construcción y compra de vehículos, viajes. Es bueno para hacer viajes, ¿no? Comprar vehículos, ¿no? Hasta acciones militares, estrategias de defensa. Es decir, si hay que entrar en guerra, si hay que entrar en un conflicto, los Astami son buenos, ¿no? En este caso, nuestro proyecto tendrá éxito, ¿no? Nuestra pelea será exitosa. Navami, no eliminación de obstáculos. Dasami, actos piadosos y glorificación de personas santas, actos piadosos. Dasami son buenos días para hacer eso. Y aquí llegamos al día que nos interesa, Ekadasi, ayunos y actividades espirituales. Este día, no, cualquier actividad espiritual que se haga va a ser siempre, eh, pues va a ser
muy buena y va a tener resultados mayores que si se hace en otro día, ¿no? Un poco, es un poco el día de, de las ofertas, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, el día en el que una actividad espiritual multiplica su resultado. Dwadashi, ¿no? Homas son las ceremonias de fuego, ¿no? Es bueno para hacerlo ese día. Trayodasi, entretenimiento, cultivo de nuevas relaciones, amistades. Bueno, o sea, si alguien quiere divertirse y quiere el día perfecto, que lo haga en un Trayodasi, ¿no? Todo será perfecto para que el día salga perfecto, para que el picnic salga bien. Chaturdasi, o sea, actividades regulares, un poco de todo. Y Purnima o luna nueva o Amavasya se suele hacer, bueno, ceremonias para los antepasados, por ejemplo, ofrecerles pasado o las ceremonias de Shraddha no se hacen en Purnima o Amavasya. Y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los días 4, 9 y 14 se llaman Rikta Titis, que Rikta significa vacío. Entonces, son un poco días vacíos, un poco días un tanto inseguros en los que no es bueno empezar proyectos importantes, ¿no? Proyectos de lo que sea que quiera uno empezar, en esos días es mejor evitarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que, ¿no? La sutileza de cada titi, ¿no? O sea, cada titi tiene su energía, tiene su virtud, cada titi sopla en una dirección, entonces si entendemos de dónde viene el viento, ese día podemos aprovechar, ¿no? Ese impulso y que la actividad sea exitosa, ¿no? No sea favorable. ¿Ok? Bueno, continuamos. Y aquí, importante, ¿no? Esto es una sloka del Chaitanya Charitamrita en la que Mahaprabhu muy claramente, ¿no? Especifica la importancia de seguir los ekadas. O sea, ya Chaitanya Mahaprabhu Krishna mismo no dice, ¿no? A Sanatana Goswami cuando él está instruyendo a Sanatana Goswami. Dice, debes recomendar evitar el ekadasi contaminado y observar el ekadasi puro. También mostrar la falta de no seguir los ekadasis. Uno debe ser muy cuidadoso con esto para no ser negligente en su servicio devocional. O sea, esto es sumamente importante porque mucha gente, muchos devotos sí que son negligentes con el ekadasi. O sea, no miran si es duadasi, si es ekadasi, a qué hora se rompe, a qué hora no se rompe. O sea, y aquí precisamente Mahaprabhu nos está pidiendo un cuidado especial. O sea, hay que entender qué es un ekadasi puro y qué es un ekadasi contaminado. O sea, ¿por qué se debe seguir el ekadasi puro y no un ekadasi contaminado? ¿Y en qué se basa? ¿Por qué se llama un ekadasi contaminado? ¿No? O sea, esto hay que entenderlo, ¿no? O sea, como bhaktas hay que entenderlo claramente. Cualquier cosa que diga sobre el comportamiento Vaishnava, establecer templos y deidades y todo lo demás debe estar basado en la evidencia de los Puranas. O sea, todos los libros que escribieron los Goswamis están basados en las Shastras. Ellos no inventaron nada. Ellos compilaron sobre todo el conocimiento del Bhakti, ¿no? Y de ahí hicieron sus libros como por ejemplo Bhakti Rasamrita Sindhu, eh, Bhagavatamrita, Upadesamrita, etcétera, ¿no? Bueno, debes dar descripciones generales y específicas sobre el comportamiento y actividades de un Vaishnava. Debes subrayar las cosas que se deben hacer y las que no. Todo esto debe ser descrito como reglas y etiquetas. Para seguir las reglas, el comportamiento se llama etiqueta. Eso es etiqueta Vaishnava, comportamiento Vaishnava, estilo de vida Vaishnava. O sea, esto es para que entendamos que las reglas, seguir reglas no es algo, no, o sea, es una orden directa de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Bueno, continuamos. Y esto es importante, ¿no? Porque son las reglas
de cómo seguir los Ekadasis, ¿no? O sea, reglas especiales Vaisnavas para los Ekadasi, ¿no? Esto, bueno, luego les paso la presentación y ya se lo copian todo, ¿no? Dice, para determinar qué día observar el Ekadasi, hay una diferencia entre la tradición de los Smarta Brahmanas, un poco es la tradición general que se sigue en el calendario general, ¿no? Lunar, general, lunar que siguen los brahmanas, ¿no? En la India. Entonces, hay una diferencia entre la tradición de los Smarta Brahmanas y los Vaisnavas, ¿no? No es lo mismo un Smarta Brahmana que un Vaisnava. En la tradición Smarta, la tradición de los Brahmanas, ¿no? Se sigue la regla general de los titis. ¿Y cuál es esa regla? El titi debe empezar antes del amanecer. Pero en la tradición Vaisnava, para que el Ekadasi sea puro, su Ekadasi, el titi debe empezar como mínimo 2 muhurtas antes del amanecer. O sea, este periodo se llama Brahma Muhurta, ¿no? Esto dice el Hari Bhakti Vilas. Hari Bhakti Vilas, escrito por Sanatana Goswami. O sea, una muhurta son 48 minutos y 2 muhurtas es el Brahma Muhurta, ¿no? Que es el Brahma Muhurta, como ustedes saben, es el periodo más auspicioso de todo el día, el periodo más favorable para practicar bhakti, para hacer cualquier actividad espiritual. Es cuando el tiempo es más favorable, cuando uno puede concentrar más la mente y hacerlo todo de la mejor manera. Si el Ekadasi Titi comienza después del Brahma Muhurta, pero antes del amanecer, el Ekadasi se considera contaminado y se hace el ayuno el día siguiente, ¿no? O sea, básicamente, o sea, cuando el Titi 10, cuando el Dasami está presente al principio del Brahma Muhurta, o sea, aunque el Titi comience eh, antes del amanecer, ¿no? O sea, perdón, perdón. A ver, os lo voy a explicar de otra manera, o sea, en la siguiente, a ver, un momento. A ver, aquí lo vamos a ver visualmente. O sea, Ekadasi puro y Ekadasi impuro, ¿no? Es decir, aquí tenemos el Ekadasi, ¿no? O sea, estas dos líneas rojas marcan el principio y el final. Entonces vemos que aquí el Ekadasi, ¿no? Empieza, ¿no? Y aquí arriba tenemos lunes, ¿no? Ese es el día solar, lunes, y este BM es el Brahma Muhurta, ¿vale? Entonces, aquí el Ekadasi empieza antes del Brahma Muhurta, por lo tanto es un Sudha Ekadasi, ¿no? Es un Ekadasi puro. Entonces, ese día se debe hacer Ekadasi. Vemos que el amanecer, o sea, esta línea amarilla es el amanecer. Por lo tanto, o sea, el Titi ha comenzado antes del Brahma Muhurta y, por supuesto, antes del amanecer, por lo tanto, es un Sudha Ekadasi, no hay problema. Pero en el Ekadasi impuro, ¿no? Vemos aquí el Ekadasi abajo, o sea, la línea roja es el comienzo del Titi lunar, o sea, y vemos que el Titi lunar empieza justo en el Brahma Muhurta. No empieza antes del Brahma Muhurta, en el Brahma Muhurta, pero antes del amanecer. Entonces, esto se considera un Ekadasi impuro. O sea, para los Smarta Brahmanas, el Ekadasi impuro para ellos sería un Ekadasi normal, un Ekadasi puro porque el Titi, el día lunar, empieza antes del amanecer, ¿no? O sea, la raya roja del comienzo está antes. Pero en las reglas Vaishnavas dicen que no. O sea, para que sea puro, debe comenzar no solo antes del amanecer, sino antes del Brahma Muhurta, Ekadasi puro, aquí. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el- el día empieza en el Brahma Muhurta, se considera impuro y se hace el Vrat de Kadasi, el ayuno, al día siguiente en Dwadasi. ¿Sí? Esto hay que repasarlo varias veces hasta que entre, pero en realidad no es tan complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hoy es Utpane Ekadasi, ¿no? O sea, hoy, es decir, en Perú, hoy es 15 de noviembre, ¿no? O sea, el Titi lunar empezó el 14 de noviembre a las 2:19
de la tarde. Bien. Y termina el 15 de noviembre a las 4:07 de la tarde. Por lo tanto, vemos que empieza mucho antes del Brahma Muhurta y termina a las 4 de la tarde. Por lo tanto, es un Sudha Ekadasi. O sea, empieza el 14 de noviembre a las 2:19 de la tarde y termina el 15 de noviembre a las 4:07 de la tarde. Bueno, bueno, continuamos. Y aquí les voy a dejar unas reglas eh, sobre lo que son los Mahadvadasis. ¿Por qué se llaman Mahadvadasis y, y qué reglas los rigen? Porque no solo es, o sea, cuando el Ekadasi es impuro que hacemos, celebramos el ayuno en Dwadasi, sino que hay más reglas, hay más aspectos que determinan, aunque sea un Sudha Ekadasi, por- eh, aunque sea un Sudha Ekadasi, pero digamos, no se respeta, no se observa y se hace un Mahadvadasi. O sea, hay también reglas especiales para esto. Entonces, a ver, vamos a ver. Reglas de Mahadvadasi. O sea, bajo particulares condiciones no se ayuna en Ekadasi Titi, aun siendo este puro. Hay 8 Mahadvadasis que se determinan por Titi y por Nakshatra, ¿no? O sea, hay 8 Mahadvadasis al año que se determinan debido a ciertos aspectos del Titi y de las Nakshatras. Las Nakshatras son las mansiones lunares, las casas lunares en las que la luna pasa, digamos, un día, casi un día, ¿no? Casi un día lunar. Y las Nakshatras se dividen digamos, las Nakshatras tienen también, como los Titis tienen sus cualidades, las Nakshatras también tienen sus cualidades, ¿no? Entonces hay Nakshatras que son, por ejemplo, fijas, otras son móviles, otras son temibles, otras son mortíferas, otras son suaves, ¿no? Entonces, influencia también el tipo de nakshatra que haya. Entonces, así, estas son las reglas. Por ejemplo, ¿no? Las reglas de Mahadvasi. Si después de un Sudha Ekadasi, de un Ekadasi Guru, un Dwadasi Titi empieza antes del siguiente amanecer y se extiende hasta después del siguiente amanecer, se llama Vyanjali Mahadvasi. En este día se debe observar el Ekadasi Vrata. Bueno, siguiente. Si el día, en realidad, estas reglas, o sea, hay que leérselas varias veces, ¿no? Para entenderlas bien, porque digamos, son distancias cortitas que digamos, regulan, ¿no? Los titis, ¿no? Si el día de casi empieza al amanecer y continúa hasta o pasa el amanecer del siguiente día, ese segundo día se llama un Milini Mahadasi. En ese día se observa el Vrata de Ekadasi. Si el Ekadasi Titi preside el amanecer de un día y el Dwadasi se ha completado antes del siguiente amanecer y Trayodasi empieza ese día, perdón, y Trayodasi empieza ese día en que los tres titis se tocan, se llama Trispisa Mahadodasi. En ese día se debe observar en cada Sibrat. O sea, aquí, o sea, digamos, es decir, como los días lunares varían entre 19 y 26 horas, son a veces más grandes, más pequeños, se dan estas circunstancias, que por ejemplo en un titi no haya ningún amanecer. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones cuando no hay amanecer? Pues ahí están las soluciones. Continuamos. No.
Si un día de Purnima o Amavasya está presente en dos amaneceres, el siguiente día se llama Paksavardhini Mahadva. Se debe observar cada cibra de ese día. Si esa particular condición, que Purnima o Amavasya, hay dos amaneceres en ese día, se debe observar también el Mahadva, ¿no? Y ya lo siguiente, los siguientes cuatro casos son casos que tienen que ver con las nakshatras. O sea, en Suklapaksa Dwadasi, en la luna, la fase de la luna creciente, si la nakshatra de Punarvasu está presente, se llama Jaya Mahadvasi, se debe hacer Ekadasi Vrat ese día. O sea, si en el Titi, o sea, la nakshatra en la que está la luna es Punarvasu. Punarvasu es una nakshatra de Júpiter y es una nakshatra de las más auspiciosas, entonces se debe celebrar ahí. Si en la luna creciente la nakshatra es Rohini, ¿no? También es una nakshatra auspiciosa. Krishna nació en esta nakshatra. O sea, si la luna está en Rohini, ¿no? En ese día se llama Jayanti Mahadvasi y se debe observar ese día. El Vrat se debe observar en ese Mahadvasi. Si la luna está en la nakshatra de Pusya, Pusya también es una nakshatra muy auspiciosa, está en el signo de Cáncer, pertenece a Saturno. Si la luna está presente en Pusya, se llama Nasini Mahadvasi y igualmente se debe celebrar el Ekadasi Vrat en ese día. Y si la última es si nakshatra de Shravan, que le pertenece a la luna, es una nakshatra de Vishnu, rige esta nakshatra. Si la luna está presente en la nakshatra de Shravan, entonces igualmente se debe celebrar el Ekadasi Vrat en el día de Mahadvasi, en Dwadasi. Entonces, bueno, estos en realidad son, o sea, reglas que rigen la observancia de los Ekadasis, ¿no? O sea, para que, sobre todo aquí lo que hay que entender, en realidad, o sea, lo que hay que entender aquí es Ekadasis puros y Ekadasis impuros. Esa regla hay que entenderla, ¿no? Ekadasis puros son aquellos que en el día, el título lunar empieza antes del Brahma Muhurta, y los impuros son los que empiezan después del Brahma Muhurta. O sea, esa es la regla general. Otra regla general es que, o sea, el, el amanecer, digamos, el amanecer determina el titi lunar. Si, por ejemplo, hoy, ¿no? Por ejemplo, en Perú, el Ekadasi termina a las 4:00 de la tarde, pero el amanecer, al caer en Ekadasi, significa que ya todo el día se considera Ekadasi, ¿no? Entonces, el amanecer determina el día. Es Ekadasi, pero aunque termine a las 4 de la tarde, se sigue el voto de Ekadasi durante todo el día, ¿no? Todo el día. Bueno, con esto, o sea, lo que quiero es que se entiendan bien eso, ¿no? Los Ekadasis puros, los impuros, y cómo los Mahadasis están regulados, ¿no? También por aspectos sutiles, ¿no? De los movimientos celestiales de los planetas, ¿no? Como vimos, ¿no? O sea, el calendario lunar es el más sofisticado y es el calendario original, ¿no? Entonces, conocer al detalle estos detalles, eh, pues es importante, pero bueno, o sea, esto en realidad es más bien ya como te digo, sería más trabajo de un astrólogo, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, o sea, ya todos estos detalles están ya calculados, o sea, ya simplemente en el ordenador, en el calendario Vaishnava está todo ya calculado, o sea, no hace falta que nos pongamos a calcular las posiciones de los planetas ni de las nakshatras, está todo ya calculado, simplemente pues seguir
las pautas que nos dan en el calendario y ya. Pero aún así, yo lo que quiero enfatizar es la importancia de entender el Ekadasi contaminado y el Ekadasi puro. Eso es muy importante y, y sobre todo, pues eso, ¿no? O sea, tener en cuenta, seguir bien las reglas de los Ekadasis. Es una orden de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que quiere, que nos está diciendo, o sea, está diciendo a Sanatana Goswami, ¿no? ¿No? Que es recomendar evitar el Ekadasi contaminado y observar el Ekadasi puro, ¿no? O sea, todo esto hay que entenderlo bien. Y sobre todo, pues seguirlo correctamente, ¿no? Ser cuidadoso y, y de esta manera los Ekadasis pues dan un resultado muy importante. Son, son seguir el Ekadasi es una impresión muy grande en nuestra práctica y el avance que nos da el Ekadasi es eterno, es algo que nunca se pierde, ¿no? Krishna dice en el Gita, cualquier avance que se haga en este camino del Bhakti nunca se pierde, ¿no? El Ekadasi es la madre de la devoción, por lo tanto, hay que darle pues, pues toda la importancia al que se debe, ¿no? Ok, bueno, lo vamos a dejar ahí y si hay alguna pregunta, la pueden preguntar ahora y, y bueno, y si no, pues ya lo dejamos para la próxima clase el sábado que viene. Ok, Haribol. Digo, vale. Muchas gracias.